Esto pasó hace más o menos un año, y todavía me cuesta hablar de ello. No voy a decir el nombre del pueblo por obvias razones, pero está en Cantabria, en una aldea tan pequeña que si estornudas fuerte despiertas a todo el mundo. Es el típico sitio donde no hay farolas, donde por las noches solo se oye el viento y algún animal, y donde todo el mundo se conoce desde siempre. Viví en una casa ahí desde niño, y todos los veranos vuelvo. Ahí tengo un grupo de amigos de toda la vida. Todos somos cazadores y con licencia de armas, acostumbrados al monte y a no asustarnos fácilmente. Aquella noche eran las 3 de la mañana. Estábamos aburridos y hacía calor, así que tuvimos la idea de ir al parque del pueblo. Bueno, no es un parque como tal, es un descampado con una portería vieja y una cancha de fútbol que nosotros hicimos. Hay muchos árboles y el bosque empieza literalmente a 5 metros del campo. Empezamos a jugar con la ayuda de las linternas de los celulares apoyadas en el suelo. Estábamos pasándola bien, riéndonos y haciendo escándalo, cuando de la nada se hizo un silencio extraño. No el típico silencio de la noche. Era como si todo se hubiese callado a la vez. Ni grillos, ni viento, ni otros animales a lo lejos. Entonces, escuchamos un grito. No era de una persona, tampoco el de un animal. Era algo grave, largo, como si alguien estuviera ahogándose pero sin voz humana. Pensamos que podría ser algún animal herido, un jabalí o algo así. Pero entonces sonaron pasos, pasos pesados y lentísimos, como si algo grande se moviera entre los árboles. Las ramas empezaron a crujir, pero no como cuando pasa un animal normal. Sonaba alto y deliberado, y de vez en cuando volvía a sonar ese grito, pero cada vez más cerca. El ambiente cambió de divertido a serio en segundos. Tomamos las escopetas del coche, no por valientes, sino porque todos pensamos lo mismo. Si hay algo extraño ahí dentro, no es normal. Nos acercamos al borde del bosque alumbrando con nuestras linternas, y fue entonces cuando la vimos. Entre los árboles, a menos de 3 metros, había una silueta negra. Estaba tan cerca que podíamos ver cómo su forma rompía la oscuridad, aunque no reflejaba la luz. No tenía rasgos visibles. Era alta, demasiado alta, pero no exagerado. Más o menos como 2 personas una encima de otra. Y solo estaba ahí, inmóvil. No tenía ojos, pero sabíamos que nos estaba mirando. Seguido, la figura dio un paso adelante. El sonido fue como si el suelo se quejara. Uno de mis amigos apuntó sin disparar. Yo sentía que me temblaban las manos, pero no podía apartar la vista de esa silueta. La cosa no corría, tampoco atacaba, solo avanzaba despacio como si no tuviera prisa. Entonces pasó lo peor. Desde el otro lado del bosque, escuchamos el mismo grito. Ahí ya no lo pensamos. Corrimos hacia el coche sin mirar atrás, y mientras arrancábamos, algo golpeó uno de los laterales del vehículo. Esa misma noche nos fuimos del pueblo. A la mañana siguiente, volvimos de día y con más gente. No había huellas claras, solo árboles rotos a la altura que ningún animal de la zona podría alcanzar. Y lo más extraño es que los perros del pueblo no querían acercarse al parque. Desde entonces, nadie juega ahí de noche. Y yo ya no vuelvo solo al monte, porque lo que más miedo me da no es lo que vimos, sino que nunca nos persiguió, como si simplemente nos hubiera querido enseñar que estaba ahí y que ese bosque no era nuestro. Les voy a contar cuando me llevé el susto de mi vida. Es costumbre que la familia se junte a celebrar el cumpleaños del abuelo en su casa. Esta casa es una de esas que tiene un pequeño jardín central y los cuartos están en los alrededores. Desde siempre en los cuartos de la esquina suroeste se escucha cómo un niño juega a las canicas por las noches. Esto siempre ha pasado y jamás nos ha asustado, y era lo único que pasaba, y creemos que así hubiera seguido, de no ser porque una tía, obviamente con el permiso del abuelo, construyó una casa de 2 pisos al lado de esos cuartos. Fue ahí cuando la cosa se puso gruesa, sobre todo en el segundo piso. Algo golpeaba las paredes y el techo desde medianoche hasta las 4 o 5 de la mañana, y las sillas y algunos muebles estaban en cuartos diferentes de donde los habían dejado. Por esto y otras cosas, solo mi tía y su familia se quedaban en esa casa, y todos los demás le teníamos pavor. Hasta que en ese cumpleaños específico del abuelo,
Vino absolutamente toda la familia, y mis padres y yo fuimos los últimos en llegar, así que solo quedaba una habitación disponible para dormir, y para mi mala suerte, era la casa de mi tía donde espantan. Pasa la primera noche, y escuchamos los famosos golpes, pero bueno, ya era algo que esperábamos. Lo feo pasó la segunda noche. Mis padres se fueron a dormir temprano, como a eso de las 10, y yo por tonto me quedé en la sala. Dicha sala conecta mediante un pasillo el cuarto donde estaban mis papás y el cuarto de mi tía. Para esto, mi tía y su familia seguían en casa del abuelo cenando y echando los tragos. Embobado como de costumbre en el celular, estaba sentado en la sala cuando veo de reojo que alguien se asoma por el pasillo desde uno de los cuartos. Lo ignoro pensando, ha de ser mi tía, seguramente buscando quién es el que está haciendo ruido en la sala. Seguí con mi celular con los audífonos puestos, y ahí me cae el 20. Mi tía y su familia siguen abajo, y mis padres están en el otro cuarto, así que no debería haber nadie en ese cuarto desde donde se están asomando. Levanto la mirada y veo una cara pálida, la piel casi blanca y las cuencas de los ojos vacías totalmente negras. Lo que se asomaba era alto, fácilmente medía un 80 o más. Lo veo, me ve, se vuelve a meter al cuarto y luego saca solamente la cabeza hasta que se vuelve a meter al cuarto de nuevo. Ahí es donde sentí ese escalofrío de la chingada que te da en todo el cuerpo, empezando por la cabeza. En medio del pánico que me inundaba, me lancé al lugar que consideré más seguro, que era el cuarto donde estaban mis padres. Aunque para eso, tuve que pasar por donde se asomaba esa cosa. Entré en friega y me estampé contra la puerta del cuarto. Entré a trompicones y azoté la puerta para cerrarla. Mi madre se levantó de una espantada por el escándalo, pero mi padre tiene el sueño pesadísimo. Me pregunta mi mamá que qué pasa, y solo pude decir la palabra fantasma con una voz temblorosa mientras señalaba la puerta. Y ahí fue cuando la cosa se puso todavía más fea. Le pegaban a la puerta, a las paredes y a las ventanas con tal violencia que estaba seguro que algo se iba a romper. Mi madre estaba tratando de despertar a mi padre, y él solo dijo medio despierto: ya pasará, regresan a dormir. Mi madre y yo obviamente no dormimos. Estuvimos abrazados, soportando el ruido toda la noche, viendo una sombra pasar al otro lado de la puerta por la luz que pasa por debajo de la misma. La cosa no se calmó hasta eso de las 4:30 de la madrugada, pero no nos atrevimos a salir del cuarto hasta que amaneció y había suficiente luz del sol. Ahí fue cuando despertamos a mi papá y bajamos al patio para luego ir a la casa del abuelo. Allí en la cocina nos encontramos a mi tía y a su familia que al ver y oír el escándalo que estaba pasando en la casa, en lugar de intentar ayudarnos, decidieron regresar a la cocina y dormir en el piso. Hasta la fecha les echo en cara esa traición. Jamás me he vuelto a quedar en esa casa. Según me cuentan otros miembros de la familia, ya han bendecido la casa 2 veces por diferentes curas, y la han hecho limpias varias veces, y aún así se siguen escuchando ruidos. Ya no tan fuerte como antes, pero aún persiste. Desde que me pasó esto, si alguien me dice que lo espantaron, prefiero creerle a dudar. Si está mintiendo o engañando, en su conciencia quedará. Ya viví el miedo y preferiría que no vuelva a repetirse jamás.